Bienvenidos a No Sos Cualquiera, soy Facundo y en este podcast te comparto disparadores para que repienses tu estrategia, ideas que te ayuden a pensar y repensar cosas simples pero potentes para la vida o los negocios. Hoy te quiero hablar de un tema muy especial para mí, algo que empecé a entender en profundidad hace no tantos años y que cambió la forma totalmente en la que pienso el marketing. El título de hoy es Lo que importa es el contexto. El contexto es todo lo que nos rodea, pero además de pensarlo en función de cosas o personas, lo podés pensar en términos de situaciones. El contexto es todo lo que hace que este momento sea este momento. El contexto convierte el tiempo en situaciones puntuales. Es lo que hace que recordemos momentos puntuales o personas específicas. Pero también es lo que te hace tomar decisiones, es lo que te muestra cuáles son las diferentes alternativas que tenés, cuáles son tus limitaciones o no, cuáles pueden ser tus fortalezas, cuáles pueden ser tus ventajas. El contexto es lo que pensamos cuando nos imaginamos incluso el futuro, porque nos pensamos en función de cómo esperamos que ese contexto sea. Nosotros mismos de alguna forma nos ponemos dentro de nuestra imaginación en ese contexto y eso es lo que nos puede generar cierta sensación de felicidad o incluso angustia, ansiedad y demás. Hoy te quiero compartir algunos pensamientos en torno al contexto que tienen que ver con cómo encarar la gestión o el marketing e incluso pensar de una forma distinta tu vida en general. Cuando creamos contenidos para marcas o para nosotros mismos en las redes, blogs, en general buscamos un balance entre hablar de temas del momento y también generar contenidos atemporales o evergreen, como también lo pueden ver en algún sitio o en algún blog. Indistintamente del caso, esos contenidos buscan cierto sentido entre sí, o deberíamos tratar de buscarles cierto sentido entre sí, que nos ayuden de alguna forma a crear una historia un poco más potente que impacte y conecte con las personas que queremos. Después de todo, ese es un poco el objetivo del marketing, puntualmente del marketing de contenidos, el hecho de poder crear conexiones emocionales un poco más fuertes con las personas a las que de verdad queremos alcanzar. Pero la verdad es que a veces, incluso con ese esfuerzo y con la teoría y con los conceptos y demás, no lo logramos. Y puede ser por muchísimas razones, pero hay una muy relevante, frecuente, y la verdad es que cada vez noto que es una razón que la solemos dejar de lado. Y es justamente el contexto. ¿Cómo son las personas a las que les hablamos? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué les gusta? Están perfectas esas preguntas y de hecho son preguntas que todo el tiempo nos hacemos como creadores de contenido. Pero también es interesante empezar a pensar de una forma un poco más lateral y profunda. ¿Qué es lo que les está pasando hoy a esas personas en este tiempo? ¿Cómo son sus emociones? ¿Cómo están activando y reactivándose en función del contexto en el que viven? ¿Y cómo es ese contexto en el que esas personas viven? En sí es un concepto sumamente abstracto, por más que parezca tangible o visible. El contexto es literalmente todo lo que hay y todo lo que pasa. Interpretar de alguna forma la interacción de tus usuarios es mucho más importante que cualquier métrica objetiva que pueda medir la cantidad. Siempre va a valer mucho más entender por qué las personas ponen un me gusta, un like, comparten o comentan un contenido que la cantidad en sí. Porque si yo entiendo las razones por las cuales las personas conectan con esos contenidos, la cantidad es algo mucho más fácil de manejar, porque se supone que si le doy más a esas personas de ese tipo de contenido con el cual están creando una conexión, se van a sentir más cerca y más interesadas en interactuar. Obviamente que entender esto requiere un análisis más profundo y mucho más artesanal, y no alcanza únicamente con ver las métricas de las redes o alguna herramienta que nos dé números sobre qué es lo que está pasando. Acá hay que intentar entrar un poco más adentro de la cabeza de las personas, de sus sentimientos, sus emociones, y desde ahí comprender cuál es la reacción que tienen frente a cierto estímulo que nosotros podemos generar con la historia de nuestra marca. Lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana, pénsalo. ¿Por qué esa canción que un día te alegra, otro día tal vez te deprime? O ese olor que antes te ponía triste, tal vez ahora te hace acordar algún momento especial o alguna persona especial. Esos anclajes emocionales están directamente vinculados a nuestro contexto. Incluso estando muy asentados en nuestra cabeza,
es el contexto el que predispone los disparadores que hacen que esas emociones vuelvan a aparecer. Tus palabras en cada posteo que hagas van a impactar o no emocionalmente en las personas, incluso cuando puede parecer un posteo totalmente intrascendente con algún mensaje de una oferta o de visitar nuestro sitio web. También podemos usar esto como una herramienta para poder conectar e impactar mucho más en las personas. Las palabras hacen que podamos afectarlas de forma mucho más positiva, pero solamente cuando estamos entendiendo cómo esas palabras impactan en el contexto en el que la persona está. Y es ahí cuando en todo caso podemos buscar moverlas a conectar de una forma distinta, mucho más profunda y más efectiva para nuestra marca, porque después de todo lo que vamos a estar buscando es o aumentar nuestra interacción, o generar ventas, o atraer más gente a nuestro sitio web, y eso solamente va a pasar cuando la otra persona sienta que hay algo más y no solamente una relación o un vínculo enteramente comercial. No siempre tenemos las herramientas para poder afectar ese contexto de forma inmediata, pero sí podemos buscar maneras distintas, al menos de observarlo. En definitiva, es una cuestión de punto de vista. Tu modelo mental es el que va a determinar qué valorás y cómo en el contexto que estás evaluando a las personas a las cuales vos querés alcanzar. Por eso muchas veces no hace falta forzar un cambio en el contexto, sino únicamente cambiar la forma en la que nosotros lo miramos y lo valoramos. Si nosotros podemos empezar a interpretar el contexto de las personas de una forma un poco más sensible, un poco más completa, o intentándonos poner en un lugar distinto del cual estamos mirando, vamos a obtener muchísima más información, y ahí es donde las herramientas van a empezar a aparecer para poder afectarlo de una forma positiva. A la hora de producir contenidos, esos cambios de visión pueden hacer que tus contenidos tengan una orientación diferente, que empieces a probar con formatos distintos, que empieces a probar incluso con redes diferentes, porque vas a estar entendiendo tal vez en qué espacio la otra persona va a estar más predispuesta a conectar con tu marca. Por eso es importante, por eso es que quería hablarte de esto, y por eso es que también me tomó muchos años a mí entenderlo, o al menos entender la profundidad que tiene a la hora de crear contenidos. Cada palabra que vos escribís, cada segundo en un video que grabás, cada audio que compartís, va a generar un impacto, y ese impacto solamente se va a generar si se dan las condiciones del contexto de la otra persona para que esas palabras lleguen de una forma que permita generar un cambio en la otra persona. Pensá en esto y pensá en cómo podés usarlo para tu estrategia, para tu marca o incluso para tus propios contenidos. Incluso te invito a pensar un paso atrás de tu propia producción. En lugar de empezar a pensar desde qué voy a publicar hoy o qué es lo que quiero compartir, empezá a pensar cuál es el contexto, cómo tus contenidos pueden conectar con ese contexto. ¿Tienen sentido los contenidos que yo estoy generando en el contexto de la otra persona? Si las respuestas empiezan a ser no, bueno, es un buen punto de partida para empezar a revisar tu estrategia de contenidos y poder empezar a producir más para el otro y no tanto desde tu marca para que el otro haga algo. El contexto es todo, y cuando lo entendés, de alguna forma todo vuelve a cambiar también, porque volvés a empezar en ese proceso de observación del mundo, de observación de tu público, porque lo empezás a mirar con unos ojos totalmente distintos. Dedica tiempo a saber dónde está parada esa persona a la que le hablas y cómo tus acciones de negocio personales pueden empatar y afectar ese contexto. Si tenés alguna duda o querés hacerme un comentario, podés escribirme a @nososcualquiera en Instagram. Y recordá que aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.